Continuamos en nuestra serie de Efesios, el libro, la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribió. El domingo pasado comenzamos esta serie y vimos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y hoy continuaremos el capítulo 1. Pero antes de empezar, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado y para que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra incapacidad de predicar, nuestras vidas sean edificadas por la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Padre, venimos una vez más reconociendo, Padre, que Tú eres el poderoso. Venimos a ti por los méritos de Cristo, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar y a exponer tu palabra fiel. Señor, tú sabes que somos incapaces. Yo soy incapaz de predicar, pero tu Espíritu Santo es capaz. Y es por eso que acudimos a Él, pidiendo que aplique tu palabra a nuestros corazones y que seamos edificados por medio de ellas. Que seamos exhortados, que seamos reprendidos, pero que nos vayamos de aquí con una esperanza, que es el Evangelio de Cristo, que perdona, que restaura y que nos ayuda a vivir como tú demandas que vivamos. Glorifícate, ayuda a mis hermanos a concentrarse, quita toda distracción y que tú al final de todo esta prédica te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un escritor y un pastor que es llamado Warren Wiersbe. Usted puede buscar, él tiene varios comentarios y tiene muchos. Creo que tiene de casi toda la Biblia. Él es un pastor y escritor y en uno de sus libros narra una anécdota de un hombre que era millonario. Este hombre era miembro de su iglesia local. Este hombre se llamaba Randolph Hearst, un hombre con mucho dinero. A este hombre le encantaban las obras de artes, los cuadros, todo lo que tenía que ver con artes. Creo que se llevaría muy bien con mi amigo y sobrino Joel, que le encanta tanto el arte y dibujar. Estos hombres ya fallecieron, pero la anécdota cuenta que un día Randolph, leyó sobre una obra de grande valor. Randolph decide llamar a un agente, a un detective, como no sé cómo le llamen en su país, y le dice: mira, yo leí sobre esta obra y yo quiero que tú vayas y la encuentres. Y donde la encuentres, llámame y estoy decidido a pagar lo que sea por obtener esta obra para ponerla en mi colección. Dice que este agente estuvo aproximadamente 8 meses, mis hermanos, investigando sobre esta obra. Él había ido a los lugares donde previamente esta obra había estado, había investigado y siguió rastreando toda esta obra hasta llegar a una conclusión. Iba a encontrar quién la había comprado. ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? Después de aproximadamente 8 meses de investigación, el agente regresó a donde Randolph. ¿Sabes qué le dijo? Encontré la obra.
Hace casi 3 años la vendieron. ¿Y sabes dónde estaba la obra? Guardada en un rincón de la casa de Randolph. Él 3 años antes había comprado esta apreciada obra de arte, pero no se acordaba de ella. Tristemente, mis hermanos, así vivimos nosotros muchas veces como cristianos. Teniendo la obra más preciada, teniendo lo más preciado en este mundo, que nada ni nadie la puede comprar sin darnos cuenta. Algunos cristianos hoy en día, mis hermanos, están buscando algo más para la vida cristiana. Están buscando algo especial, una nueva revelación, una experiencia, más poder, una vida sin propósito, una vida con propósito, una vida sin sufrimientos, más bendiciones. ¿No les parece eso conocido, mis hermanos? Pero olvidan la obra más preciada que tienen en sus vidas. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos viendo los versículos 1 al 14 y vimos que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vimos que fuimos escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Vimos que fuimos adoptados como hijos, que fuimos redimidos por Cristo y también que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto era como la doxología más grande que vemos en la Biblia, mi hermano. Una de las doxologías más grandes donde Pablo abre su corazón para que nosotros podamos ver cuán bendecidos hemos sido en Cristo. Pero ahora, en los versículos que estaremos viendo hoy, Pablo continúa escribiéndole a los Efesios. Pablo, motivado por las bendiciones espirituales que tenían en Cristo, ahora escribe y comienza una oración. Comienza a orar por los Efesios. Pero, ¿por qué Pablo ora? ¿Qué Pablo quería que ellos valoraran? ¿Cuál era la prioridad de Pablo en esta oración? Es eso, mis hermanos, lo que queremos ver en el pasaje de hoy. Y es lo que me lleva al título de este sermón, mis hermanos. La oración que no debemos olvidar. La oración que no debemos olvidar. Y como argumento, como idea central, yo quiero que nos llevemos esto, mis hermanos. Al final del sermón, si algo se le queda, que sea esto. Enfoquémonos en nuestra esperanza gloriosa, nuestra herencia y el poder que se nos ha dado en Cristo. Enfoquémonos en nuestra esperanza gloriosa, nuestra herencia y el poder que se nos ha dado en Cristo. Y lo estaremos viendo, mis hermanos, en 2 puntos. El punto 1 lo estaremos viendo del versículo 15 al 16 y estaremos viendo el reflejo de la obra de Dios en nosotros. El reflejo, cómo se refleja la obra de Dios en nosotros. Versículos 17 al 23, estaríamos viendo una petición por un mejor conocimiento de Dios. Una petición por un mejor conocimiento de Dios. Perdonen, mis hermanos. Vaya conmigo ahí a los versículos 15 y 16, mis hermanos. Vamos a ver cómo se refleja la obra de Dios en nosotros. Ese es nuestro primer punto, la acción de gracia por la obra de Cristo en los hermanos. Vamos a ver por qué Pablo comienza dando gracias. ¿Qué Pablo veía o qué ellos evidenciaban, esta iglesia evidenciaba como creyentes? Versículos 15 y 16. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mi oración. Pablo comienza por esta razón. La oración de Pablo, mis hermanos, está conectada con los pasajes anteriores.
de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esto motiva a Pablo ahora a interceder por la iglesia de Éfeso. Pablo había recibido este informe de la cárcel. Habían personas, otros hermanos que iban a visitar a Pablo y Pablo recibía un informe de las iglesias y ahora Pablo recibe este informe de la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué había oído Pablo, mis hermanos? ¿Cuál fue la noticia que le dieron a Pablo? El pasaje dice que él había escuchado de su fe en el Señor y el amor por todos los santos. Dos cosas. La fe en el Señor y el amor por todos los santos. Estos hermanos habían descansado en la obra de Cristo para su salvación. Estos hermanos habían abrazado el Evangelio. Estos hermanos habían abrazado lo que Pablo les acababa de decir, que habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ellos escucharon el Evangelio, ellos creyeron el Evangelio. Su fe estaba puesta en Cristo. Su fe estaba puesta en ese sacrificio perfecto de la cruz. Pero no solo eso, mis hermanos. Esa fe puesta en el Señor se evidenciaba en ellos por el amor que se tenían unos con otros. Y mire cómo el significado de esta palabra amor, de la que Pablo está hablando aquí en el original. Dice, el amor significa la acción de buscar a otros para hacerle el bien. La acción de buscar a otros para hacerle el bien. Mis hermanos, los efesios evidenciaban un amor genuino motivado por la fe en Cristo. Ellos amaban porque Dios los había amado primero, como dice en 1 Juan. Hermanos, esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Si nosotros decimos que nuestra fe está puesta en Cristo, si nosotros decimos que somos creyentes, eso debe estar evidenciado por el amor que nos tenemos unos con otros. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire lo que dice 1 Juan 4, 20 al 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Sigan diciendo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hermano, estas palabras son fuertes. Pablo no daba gracias por cuánto conocimiento doctrinal ellos tenían. Recuerden, esta es una iglesia que estaba enfrentando a los falsos maestros. Una iglesia que estaba en una ciudad idólatra, con grandes maestros, con buenos maestros. Y si no me cree, vaya a Apocalipsis para que usted vea. Pero Pablo no daba gracias a ellos por su conocimiento doctrinal, por cuántos debates habían ganado defendiendo la fe. Pablo daba gracias a ellos porque estaban mostrando la obra de Cristo amándose unos a otros. Hermanos, de nada nos vale tener el conocimiento doctrinal, la mente grande y no amar a nuestros hermanos. De nada nos vale. De nada nos vale decir que somos una iglesia bíblica, una iglesia reformada, si no nos amamos unos a otros. Nada vale. Debemos estar interesados, mis hermanos, por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Debemos estar involucrados en las necesidades de ellos. Debemos buscar oportunidades para servirnos unos a otros. Pero no solo de algunos. El versículo dice que de todos. Mire lo que dice, mis hermanos. No ceso de dar de gracias a ustedes por ustedes. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándoles en mi oración. Perdón, versículo 15. Por esta razón yo también, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes, y de su amor, ¿por qué? ¿Por algunos? No, mis hermanos, por todos. Claro, Cristo tuvo amigos más cercanos que otros. No estoy diciendo que todos vamos a lo mejor conectar de la misma manera, mis hermanos. Pero debemos buscar el bien y amar a todos.
si no estás amando a tu hermano, si no estás interesado por sus necesidades, si no estás buscando su bien espiritual, tu fe puede estar siendo cuestionada, hermano. Es contradictorio decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. Es contradictorio. Y ese amor puede ser evidenciado de múltiples maneras. De múltiples maneras, incluyendo una represión y exhortación. Hay momentos, mis hermanos, donde lo mejor para nuestra alma y la mejor manera de nuestro amor, de nuestro hermano mostrarnos el amor, es reprendiéndonos. Es reprendiéndonos en amor y en gracia. Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por ello. Estas palabras servían para animar a Pablo. Este reporte servía para animar a Pablo mientras estaba preso, pero estas cartas también estaban siendo leídas para animar a la iglesia de Éfeso. Te pregunto, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que animaste a un hermano reconociendo la obra del evangelio en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste para decir, hermano, doy gracias a Dios por usarte aquel día cuando yo sentía desfallecer? Si no hubiera sido porque Dios te hubiera usado, probablemente estuviera yo en el piso todavía. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien y le dijiste, brother, doy gracias a Dios por el amor que muestras hacia mí? Se nos hace muy difícil, mis hermanos, ver los pecados, ver las debilidades, los fracasos de nuestros hermanos. Se nos hace tan difícil decirles que esa iglesia, comunidad bíblica, mira, qué hipócritas son. Somos así, mis hermanos. Nosotros rápidamente señalamos el pecado de otros. Pero qué difícil dentro de nuestras debilidades y dificultades mostrar y ver evidencias de gracia en la vida de nuestros hermanos. Esto es un reto, mis hermanos. Es difícil. Nuestro pecado nos vence. Hay hermanos que nos han servido, que nos han animado en momentos difíciles. Hay hermanos que Dios ha usado para edificar nuestra vida. Reconozcámoslo. Demos gloria a Dios por estos hermanos. Celebremos la gracia de Dios. Y no estoy promoviendo que le llenes el ego. No es eso lo que quiero decir. No estoy diciendo que vayas y le pongas ese orgullo por encima. No. Que reconozcan la obra de Dios en su vida. Era lo que Pablo estaba haciendo en este pasaje. Pablo estaba celebrando y animando a estos hermanos. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Animar. Yo no sé ustedes, a lo mejor usted es un poco más espiritual que yo, pero qué difícil se me hace ver la evidencia de gracia a mi esposa. Mi esposa lleva una semana completa sirviéndome y el viernes cuando no me hizo el arroz que quería, ya, la machuco. Su hijo a lo mejor posiblemente se ha portado bien toda la semana, ha obedecido, pero por pecador que es, el viernes cae en un pecado y ya, todo lo que pasó en 5 días antes se echó al piso. Hermanos, celebremos la evidencia de gracia en otros. Celebremos el amor y la fidelidad de Dios con estos hermanos. Hermanos que están luchando, hermanos que son débiles igual que tú y yo, pero están amando sacrificialmente. Celebrémoslo. Démosle gloria a Dios por eso. Esta es la primera parte de la oración de Pablo. Pablo agradece a Dios. Pablo celebra la gracia de Dios en estos hermanos, pero continúa exhortándolo en los versos 17 al 23, mis hermanos. Lo que me lleva al segundo punto de la predicación de esta tarde. Vaya conmigo ahí al verso 17 al 23 en adelante. Versos 17 hasta el 23. Y vamos a ver una petición por un crecimiento espiritual.
Vamos a ver qué Pablo estaba pidiendo por esta iglesia. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que los ojos de su corazón les sean iluminados. Pablo dice al Padre de gloria. Lo primero que Pablo está haciendo es reconociendo a quién está dirigida esta oración. Al Padre de gloria, al único que se la merece. Pero ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Cuál es la petición? Dice que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que les dé un mejor conocimiento de Él. La petición de Pablo no es para que ellos tuvieran una experiencia mística. La oración de Pablo no era para que fueran sanados. La oración de Pablo no era para que dejaran de sufrir. La petición de Pablo lo que estaba haciendo era mostrando el interés genuino de Pablo y el corazón de Pablo por esta iglesia. Él dice, pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí Pablo lo que se está refiriendo, mis hermanos, es al Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Pablo quería que estos hermanos que habían creído en Cristo, que habían sido iluminados para salvación, ahora continuaran creciendo en este conocimiento de ese Dios que los había salvado. Y esto es muy importante, mis hermanos. Dios nos ha salvado. Dios nos ha llevado de muerte a vida, pero necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, yo oro para que Dios, por medio de su Espíritu, les capacite para que puedan conocerle más. Ya ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual, ya ustedes están completos en Cristo, pero ahora yo oro para que ustedes conozcan aún más a ese Dios que los salvó. Pablo reconocía y Pablo sabía que en la sabiduría humana jamás. Pablo sabía que en el esfuerzo humano jamás ellos iban a poder conocer las grandezas de este Dios. Por eso ellos necesitaban ser iluminados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien iba a cambiar su carne por lo espiritual, lo carnal por lo espiritual. Hermanos, como único podemos vencer las tentaciones de este mundo, como único podemos vencer la depresión y la ansiedad, como único podemos enfrentar los retos y las dificultades de vivir enfermos en este mundo caído. ¿Saben cómo es? Conociendo mejor a Dios. Conociendo mejor a Dios. Hermanos, a medida que nosotros conocemos a Dios, en dependencia del Espíritu Santo, nuestra devoción aumenta a Él. Aumenta nuestra piedad. Aumenta nuestra paciencia. Aumenta nuestra sumisión a Él. Nuestra adoración, nuestro amor por Él. Nuestra generosidad, nuestra confianza, nuestro gozo. Todo, mis hermanos. No existe, mi hermano, mayor privilegio que conocer más a Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Qué bueno, mis hermanos, que Dios no nos dejó solos. Si no, nosotros estuviéramos dándole la espalda a Dios ahora mismo. Pero Él, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, nos ha dado el poder de Él mismo para que nosotros le conozcamos. Yo no sé si usted como padre quiere que su hijo lo conozca.
Pero Dios, como nuestro Padre, quiere que le conozcamos y que conozcamos cada uno de sus atributos. ¿Saben para qué? Para que nos rindamos día a día y nos neguemos a nosotros mismos y disfrutemos de su presencia en nuestras vidas cada día. Cuando conocemos más a Dios, mis hermanos, nuestra vida en santidad crece. Nuestra dependencia a Él crece, nuestro servicio crece, nuestro amor por los demás crece, nuestra pasión por compartir el Evangelio crece. Y Pablo sigue diciendo en versículo 18, que los ojos de su corazón le sean iluminados. Y esta parte en el español no es lo que quiere decir el texto, mis hermanos. Cuando vamos al original, el sean está puesto en pasado. En el español, el verbo vean o sean iluminados está puesto en el futuro. Pero aquí en el original, cuando buscamos en el griego, lo que dice es, mire cómo debe leerse en el griego. Ténganme un poco de paciencia, mis hermanos, porque esto no es un estudio teológico. Solo escogí esta palabra porque ilumina la interpretación. Debería leerse de esta manera. Mi oración es que habiendo sido iluminados los ojos de su corazón, ustedes conozcan más a Dios. Pablo lo que está diciendo es, por todo lo que ha pasado en el capítulo 1, ahora ustedes pueden conocer a Dios. Por todo lo que ha pasado, y en el capítulo 2, verso 1, vemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, mis hermanos, nuestros ojos han sido abiertos por el poder del Espíritu Santo para que nosotros nos deleitemos y nos gocemos en una relación cercana con nuestro Padre. Eso es gracia, mi hermano. Eso es amor, eso es misericordia. Eso es compasión. Tenemos esperanza, mis hermanos. Pablo les dice que por la obra que ustedes han hecho, ahora yo puedo orar por ustedes para que ustedes no solo sepan que han sido redimidos, que han sido elegidos, que han sido sellados, sino para que ahora disfruten de la plenitud del conocimiento de Dios. Mi hermano, yo quiero confesarle algo, mi hermano, y ténganme paciencia, por favor. A veces como pastor yo me preocupo. En los círculos de oraciones, a veces me preocupo y me cargo, mi hermano. Y de verdad, mi hermano, le estoy abriendo mi corazón, así como esto cristalino. A veces cuando estamos orando, cuando hacemos petición de oración, abundan las peticiones por salud, abundan las peticiones por un mejor trabajo, abundan las peticiones por los familiares, abundan las peticiones por cualquier cosa terrenal. Pero hay una escasez, mis hermanos, hay una escasez por personas pidiendo por un crecimiento espiritual. Mis hermanos, alguien decía, ¿quieres saber cómo está la vida espiritual de alguien? Observa cómo ora. Observa qué cosas pide en su oración. Hermano, y no les digo esto como reprensión, lo digo como preocupación y como carga porque los amo. Nuestra prioridad deben de ser las cosas espirituales, mis hermanos, conocer más y más a Dios, porque eso es lo que nos sostendrá fiel hasta el fin. Nada ni nadie en este mundo, la cosa más placentera de este mundo, será vana. Porque se quedará, pero nuestras riquezas espirituales están reservadas en Cristo. Hermanos, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cada día ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para buscarle a Él. Que desvíe cualquier tentación terrenal y ponga nuestra mirada en Cristo. Mi hermano, quita las cosas de este mundo, quita tu mirada de las cosas terrenales
y ven a Cristo dependiendo completamente de Él. Hay muchas cosas, mi hermano, muchas cosas que nos tientan, que nos seducen, porque hemos quitado nuestra mirada de Cristo. Y eso era lo que Pablo quería. Que estos hermanos, ya que habían sido regenerados, ya que habían sido sellados por el Espíritu Santo, mantuvieran su mirada puesta en Cristo. Mantuvieran su mirada puesta en Cristo. Y hay 3 cosas por las que Pablo pide por ellos. 3 cosas que pide Pablo por ellos. Primero, versículo 18b. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Hermanos, estamos llamados a esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene esperanza. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí, si has puesto tu fe en Cristo, a una esperanza. A una esperanza gloriosa, como dice Pablo en Romanos. Gloriémonos en la esperanza de gloria, de la gloria de Dios. Hemos sido llamados para una esperanza viva, como dice Pedro. Y nuestra esperanza, mis hermanos, es que hemos sido unidos a Cristo con un mismo propósito. Mire lo que dice ahí en el capítulo 4, mis hermanos. Efesios 4, versos 4 al 6. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nuestra esperanza, mis hermanos, es que hemos sido unidos a Cristo con un mismo propósito. Fuimos llamados a una esperanza donde estábamos muertos y ahora estamos vivos. Una esperanza donde éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Una esperanza que ninguno quería buscar a Dios y Él nos escogió, nos iluminó y nos trajo a Él. Una esperanza donde nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Una esperanza donde Cristo vino a traer unidad y armonía a nosotros que éramos un desastre. Y esa esperanza está garantizada no en las buenas obras que tú y yo podamos hacer, no en cuán bonito nos comportemos, no en cuanto oremos, no en cuanto leamos la Biblia, sino en el único Rey de Reyes, Jesucristo. Vivir sin reconocer esta esperanza, mis hermanos, es vivir angustiado. Es vivir sin aliento. Es vivir es con miedo todo el tiempo. Es vivir con falta de contentamiento. Es vivir quejándonos. Pero cuando reconocemos nuestra esperanza por la cual Pablo estaba orando, vivimos contentos con sustento y abrigo. Vivimos contentos con salud o con enfermedad. Vivimos contentos con poco o con mucho. Vivimos contentos no importa lo que pase. Porque hay una esperanza mayor. Y es que se nos ha dado la vida eterna por medio de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Que nuestra esperanza está en Cristo y no en nosotros. Y que nuestra esperanza es futura, pero también una esperanza presente que está en nosotros. Es una esperanza que vamos a disfrutar, pero una esperanza que ya estamos disfrutando en Cristo. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y estamos completos en Él, mi hermano. Gózate, mi hermano, en Él. Gózate y recuerda la esperanza que es la única que te va a sostener ante las aflicciones de este mundo caído. La segunda cosa por la que Pablo pide, versículo 18c, es para que ellos supieran cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Los efesios sabían que ellos ya tenían una herencia reservada y habían sido sellados
para recibir esa herencia. Pablo quería que ellos conocieran la riqueza de su gloria y esa herencia que tenían reservada para ellos. Pablo quería que ellos pensaran en la eternidad, pero que disfrutaran también de esa herencia presente. Y hermano, este pasaje es un poco complejo porque esta herencia es doble. Y no tengo el tiempo para ir por todos los pasajes de la Biblia para explicar esto. Pero esta herencia es doble. Nosotros hemos recibido la herencia de Cristo, pero también nosotros nos hemos convertido en herencia de Dios para su gloria. En herencia de Dios para su gloria. Hermanos, necesitamos estar enfocados en esa herencia. Si la desviamos de ahí, nuestra esperanza, nuestra herencia estará puesta en otra cosa. Y cualquier cosa que pongas va a fallar. La única esperanza y herencia eterna es la que tenemos en Cristo. Pero hay una tercera cosa que Pablo pide por la iglesia de Éfesos. Vaya conmigo ahí, versículos 19 al 23. Para que ellos supieran cuál es el poder que está disponible para ellos. Pablo oraba para que la iglesia de Efesios entendiera que cuál era el poder que estaba disponible para ellos. Versículos 19 al 23. Y cuál es la extraordinaria de grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todo bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo ora y le pide a Dios para que estos hermanos entendieran cuál era la extraordinaria grandeza de su poder en nosotros. Nosotros, hermanos, hemos creído en el poder de Dios. Hemos creído que Él es nuestro Salvador. Y si no hubiéramos creído eso, estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cuál es el poder? ¿Cuál es ese poder que está disponible para nosotros? Versículo 20. Ese poder que obró en Cristo, ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? Hermano, lo que Pablo está diciendo es que el poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos, que hizo a Cristo vencer la muerte, está disponible para ti y para mí. Hermanos, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra victoria. Nosotros podemos vencer las tentaciones, las dificultades de este mundo, porque ya alguien venció. Cristo. Y el poder que hizo a Cristo vencer la muerte y resucitar al tercer día está disponible para nosotros como iglesia. Versículo 21. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Por la resurrección de Cristo, Dios le dio la autoridad de todo. Cristo, pareciendo débil en la cruz, pareciendo que había vencido, había perdido la batalla, al tercer día resucitó como garantía de que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Él era el Mesías prometido que venía a salvar a su pueblo. Pablo dice que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios y lo puso como cabeza. ¿De quién? Dice el versículo.
como cabeza de la iglesia. Hermano, Cristo es el Rey poderoso que gobierna todo. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la iglesia depende de Él. Hermano, aquí no se trata de los pastores, de los hermanos de la música, del lugar donde estamos. Se trata de que Cristo es quien gobierna y reina aquí. Y la iglesia, dice el pasaje, que es la plenitud de Cristo. Él ha compartido toda su herencia con nosotros. Hemos sido hechos coherederos. Hermanos, a la luz de este pasaje, Dios no quiere solo que tengamos un conocimiento intelectual de quién es Dios, sino un conocimiento espiritual que cambie y transforme nuestra manera de vivir. Y eso es solo posible, mi hermano, dependiendo y descansando en la obra del Espíritu Santo. No podemos hacer nada de esto en nuestras fuerzas humanas. Y hermanos, tenemos el poder que necesitamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder mismo que resucitó a Cristo. No tenemos excusa, mi hermano. ¿Sabes lo único que necesitas? Rendirte a los pies de Cristo y dejar de estar luchando en tu fuerza. ¿Quieres ser transformado? Renuncia al legalismo que tienes en ti. Renuncia a decir que yo puedo, que yo lo puedo lograr en mi fuerza, y arrepiéntete y ven a Cristo descansando en Él. Y eso transformará tu vida. Y irás de gloria en gloria hasta que Cristo venga. Ningún poder espiritual en este mundo prevalecerá, mis hermanos, contra la iglesia de Cristo, porque Él es la cabeza. El gobierno, que ponga las leyes que quieran. No importa, mis hermanos, Dios nos sostendrá. Dios te sostendrá en tu trabajo. A los jóvenes, Dios te sostendrá en la universidad. A los adolescentes, Dios te sostendrá en la escuela también. Solo necesitas descansar en Él. Y si no has venido a Cristo, venir hoy en arrepentimiento y fe. Podemos confiar en Él. Amigos, si tú estás aquí y le estás dando la espalda a Dios, estás en mal. Tengo malas noticias para ti. Ven a Cristo y pídele a Dios que te ilumine con el Espíritu Santo para que seas salvo. Arrepiéntete y pon tu fe en Él. Para concluir, mis hermanos, hay muchos de nosotros y hay muchos cristianos hoy en día que viven como William Randolph. Hay demasiados cristianos que nunca han mirado la libreta bancaria para descubrir todas las riquezas espirituales que Dios ha depositado en su cuenta. Viven como William Randolph, invirtiendo mucho dinero, intentando buscar un tesoro que ya tienen. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a descansar en la esperanza que tenemos gloriosa, que nos ayude a apreciar las grandezas de su gloria, de nuestra herencia, y que podamos ver cada día el poder que tenemos disponible por los méritos de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu obra. Gracias porque en ti estamos completos. Perdónanos, Padre, porque a veces vivimos buscando tesoros preciados cuando ya lo tenemos todo en ti. Cuando ya hemos sido declarados justos, hemos sido declarados tus hijos, coherederos contigo. A veces se nos olvida y buscamos satisfacer nuestra necesidad que solo tú puedes dar en otras cosas en este mundo. Yo te pido que nos sostengas con tu gracia. Y yo oro igual que Pablo para que tú nos ayudes, para que tú nos ilumines cada día, para que tú nos hagas entender y ver cuán grande y maravilloso eres tú. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Revélanos
cada uno de tus atributos cada día. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, no importando las dificultades que enfrentemos, reconociendo que tenemos una esperanza, que tenemos una herencia y que no depende de nuestro poder, sino de tu poder. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra tuya y hoy está intercediendo por nosotros. Ayúdanos a entender que es tu iglesia y que tú la gobiernas y la sostienes y nosotros somos parte de tu iglesia y nos tendrá fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.